Hoy nos metemos de lleno en una de las grandes historias de detectives de la ciencia, una que intenta responder nada más y nada menos que a la pregunta más fundamental de todas. ¿De dónde sale la vida? Es una polémica que duró siglos y que nos enseña muchísimo sobre cómo funciona y cómo avanza la ciencia. Para entender bien este misterio, tenemos que viajar atrás en el tiempo a una creencia que se mantuvo, durante miles de años, una idea que hoy nos puede sonar rarísima, pero que en su momento era, de lejos, la explicación más lógica. A ver, esta pregunta, ¿pueden los ratones nacer del trigo? Suena absurdo, ¿verdad? Pues en su día esto era una posibilidad científica muy seria. La gente observaba algo muy simple. Donde había grano almacenado, casi por arte de magia aparecían ratones. La conexión parecía, directa, causa y efecto. Y ojo, que no era solo cosa de los ratones. Se pensaba que las ranas surgían directamente del barro después de llover, que las anguilas nacían de los lechos de los ríos, o incluso que las salamandras podían generarse en el fuego. Lo que se veía con los propios ojos parecía confirmarlo una y otra vez. La vida simplemente podía aparecer de la nada. A toda esta idea se le acabó poniendo un nombre, claro, la generación espontánea. Es básicamente la teoría de que los seres vivos pueden surgir así, de repente, directamente de la materia que no está viva. Era una explicación muy potente porque sencillamente encajaba a la perfección con lo que todo el mundo veía en su día a día. La creencia era tan fuerte que es que hasta había recetas para crear vida. Fijaos en esta del famoso científico del siglo XVI, Jean-Baptiste van Helmont. Él aseguraba que una especie de principio vital que había en el sudor humano era capaz de transformar los granos de trigo en ratones ya adultos. Para él, esto no era magia, para nada, era ciencia pura y dura, ciencia observable. Así que con todo esto, el escenario estaba listo para un debate científico de los que hacen historia. Por un lado estaban los abiogenistas, que defendían a capa y espada la generación espontánea, y por el otro, los biogenistas, que empezaban a sospechar que no, que la vida solo podía venir de otra vida que ya existiera. Y aquí es donde entra en escena nuestro primer gran protagonista, un hombre que dijo, basta de suposiciones, y decidió poner a prueba esta creencia milenaria con un experimento que es una maravilla por lo simple y elegante que es. El problema que eligió era un clásico, la carne en descomposición. Era algo que no fallaba, siempre parecía crear gusanos como por arte de magia. Francesco Redi, un médico italiano del siglo XVII, se propuso descubrir de una vez por todas de dónde salían en realidad. Su diseño fue genial. Cogió 3 frascos idénticos y puso carne en todos. El primero lo dejó abierto, a merced de las moscas. El segundo lo selló herméticamente. Y el tercero, que es la clave, lo cubrió con una gasa muy fina. Esto permitía que entrara el aire, pero no las moscas. Era un control perfecto. Y los resultados, pues no dejaron lugar a dudas. En el frasco abierto aparecieron gusanos. Lógico. En el frasco sellado, ni rastro de ellos. Y lo más interesante de todo, en el frasco tapado con la gasa, tampoco había gusanos en la carne, pero sí que se veían los huevos de las moscas encima de la propia gasa. Ahí estaba la prueba. La conclusión de Redi fue rotunda. Con sus propias palabras, vino a decir que la vida no se estaba creando de nuevo. Lo que demostró es que los gusanos no salían de la carne, sino que eran simplemente larvas. Una fase más en el ciclo de vida de las moscas que necesitaban un sitio donde poner sus huevos. El trabajo de Redi pareció dejar el asunto zanjado para los animales grandes. La generación espontánea parecía KO, pero, y aquí viene el giro de guión, un nuevo descubrimiento estaba a punto de reabrir todo el debate de una forma espectacular. Esta línea de tiempo lo resume genial. Vemos como un avance tecnológico, uno solo, lo cambió todo. Redi parecía haber ganado la batalla en el mundo que vemos, pero en 1674 la invención del microscopio reveló un campo de batalla completamente nuevo, uno diminuto e invisible. Un señor llamado Anton van Leeuwenhoek, con sus microscopios, que eran una pasada para la época, descubrió que en una simple gota de agua había todo un universo. Los llamó animálculos, pequeñas criaturas vivas que se movían, que bullían, en un mundo que nadie había visto antes. El descubrimiento fue alucinante. Claro, este nuevo mundo invisible planteó un misterio de inmediato. A ver, si no venían de la carne, ni del barro, ¿de dónde salían estos seres microscópicos? Daba la impresión de que aparecían de la nada en cualquier caldo o infusión que se dejara al aire. La generación espontánea había vuelto, y con más fuerza que nunca. Y este nuevo misterio provocó un enfrentamiento intelectual famosísimo entre dos naturalistas, los dos empeñados en encontrar, de una vez por todas, la respuesta definitiva a nivel microscópico. Aquí tenemos a los dos duelistas. Por un lado, el irlandés John Needham. Por el otro, el italiano Lázaro Spallanzani.
Needham estaba convencido de que había una fuerza vital en la materia orgánica, como un caldo, que por sí sola generaba microbios. Spallanzani, en cambio, era más práctico, más escéptico. Él defendía que los microbios ya estaban en el aire y que simplemente caían y contaminaban los caldos. El experimento de Needham parecía darle la razón, la verdad. Hirvió un caldo un poquito para, según él, matar lo que hubiera, lo tapó con un corcho sin apretar mucho y a esperar. A los pocos días, el caldo estaba a rebosar de microorganismos. Para él era la prueba irrefutable de la generación espontánea. Pero a Spallanzani esto no le convenció, y lo que hizo fue refinar el método de su rival. Cogió el caldo, selló el frasco de cristal herméticamente, fundiendo el vidrio del cuello para que no entrara ni saliera absolutamente nada, y solo entonces lo hirvió durante mucho más tiempo. ¿El resultado? Totalmente el contrario. El caldo se mantuvo estéril para siempre. La diferencia, que fue crucial, estaba en los detalles. El corcho mal puesto de Needham y su hervor demasiado corto no eran suficientes ni para esterilizar bien el caldo ni para evitar que entraran nuevos microbios. El método de Spallanzani, mucho más riguroso, sellando primero y luego hirviendo a conciencia, se aseguraba de que no hubiera ni contaminación del aire ni supervivientes al calor. Pero la cosa no acabó ahí, ¿eh? Los que apoyaban a Needham contraatacaron, y lo hicieron con una objeción muy inteligente. Dijeron que el hervor tan largo y tan fuerte de Spallanzani había sido tan bestia que había destruido esa fuerza vital del caldo, y además que había estropeado el aire de dentro, impidiendo así que la vida pudiera surgir. Entonces, después de siglos de debates, de experimentos, de argumentos y contraargumentos, ¿cuál fue el veredicto final en esta increíble historia científica? Pues el veredicto fue claro. Los experimentos de Reddy y sobre todo los de Spallanzani pusieron las bases para demostrar que, en las condiciones que tenemos hoy en la Tierra, la vida nos surge de la materia inerte. Y a este principio se le conoce como biogénesis. La vida solo puede venir de otra vida, un pilar fundamental para toda la biología y la medicina modernas. Pero claro, al cerrar la puerta a la generación espontánea como un proceso que ocurre hoy en día, la ciencia abrió otra puerta, una quizá mucho más profunda. Si cada célula viene de una célula que ya existía, ¿de dónde salió la primerísima célula de todas? Esa pregunta sobre el origen químico de la vida, lo que hoy llamamos abiogénesis, sigue siendo uno de los mayores y más fascinantes desafíos de la ciencia.